Padre Dios, santo y misericordioso que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por salvarnos. Nosotros estábamos muertos, perdidos, sin certeza de ir al cielo, sin salvación, cayendo al infierno por el pecado cada vez. Pero este perfecto amor de Dios llegó hasta nosotros por medio del Evangelio, de la gracia de Dios y por medio de la Iglesia. Ya hemos escuchado y entendido y también hemos recibido en nuestro corazón esta palabra del Evangelio de la salvación por medio de esta Iglesia. Por lo tanto, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos esta palabra y esta iglesia. Ahora queremos seguir adelante como salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo por medio de esta iglesia. Sabemos que el Señor está cerca a la puerta, siempre lo entendemos y lo sentimos. Entonces, Señor, queremos estar preparado y listo para recibir la venida del Señor Jesucristo sin vergüenza. Ya ahora estamos listos y preparados para ir al cielo por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero también queremos encontrar a nuestro Señor Jesucristo sin mancha, sin vergüenza, gloriosamente. Entonces, Señor, aquí estamos esperando tu palabra, tu poder, para que nosotros podamos vencer contra el mundo y contra el pecado. Así que, Señor, queremos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. No tenemos mucho tiempo para glorificar a Dios según nuestra salvación. No tenemos mucho tiempo para recompensar a Dios mientras vivimos en ese mundo. Señor, ayúdanos para que podamos ser sabios y prudentes según tu palabra. Hoy queremos compartir tu palabra de nuevo. Entonces, Señor, ayúdanos para que podamos entender bien y seguir más adelante. Muchas gracias, Señor, por todos y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a empezar con este texto, Hechos capítulo 10, verso 1 y 2. Aquí sale un hombre, ¿verdad? Un hombre, Cornelio. Él era centurión de la compañía llamada la italiana. Él era gentil, ¿verdad? Pero aquí dice, él era piadoso y temoroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, ayudando bastante, ¿verdad?, a su pueblo, y oraba a Dios siempre. ¿Qué le parece? ¿Ese Cornelio ha sido salvo o no? Según su vida, ¿verdad? Nos parece que ya fue salvo, pero de verdad no fue salvo. Por eso, sí era un hombre muy piadoso y temoroso. Era un hombre muy bueno, ¿verdad? No era un hombre del mundo físicamente, pero aún él no ha recibido la salvación ni el Espíritu Santo. Así muere este Cornelio, ¿a dónde iría? Así, al infierno. Mire, aquí hay un punto, ¿verdad?, muy importante. Mire, la salvación no por la obra. Orando mucho, será salvo. No es así.
La salvación es el poder de Dios, una potestad de Dios. Por eso Dios quiere darnos esta potestad por medio del Señor Jesucristo. Entonces, él vivía así, ¿verdad? Piadosamente y temerosamente de Dios con toda su casa, pero aún no ha recibido el Evangelio. El Evangelio. Como los judíos, ¿verdad? Los judíos. Sí, muchos, ¿verdad? Judíos viven piadosamente y temerosamente de Dios como fariseos, dando, ¿verdad? Su diezmo, todo lo que ganaba, ayunaba, ¿verdad? 2 veces a la semana, pero la salvación no por la obra. Por eso vino un ángel de Dios y hizo invitar al apóstol Pedro, ¿verdad? Así dijo a Cornelio un ángel y Pedro ya llegó a esta casa, predicó la palabra del Evangelio de Dios a la casa de Cornelio. Entonces, dice, ¿verdad? La palabra, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, hoy en día mucho, ¿verdad? Están llamando Señor, Señor, pero ¿cómo invocarán? A quién, en aquel en el cual no han creído. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice, ¿verdad? Para invocar el nombre del Señor, primero tienen que creer exactamente, tener la fe verdadera. Si pueden llamar, ¿verdad? Señor, orando en el nombre del Señor, sí, pero la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. No, es diferente, como los judíos, siendo, ¿verdad? Pueblo santo, escogido por Dios, se llama pueblo justo y santos, pero eso también físicamente, carnalmente puede ser. Así Dios levantó este pueblo carnalmente para hacer, ¿verdad? Un testigo de Jehová, para que como testificara, ¿verdad? A otros gentiles. Por eso Dios ha puesto este pueblo en el centro del mundo, ahí. Este evangelio verdadero así comenzó de Jerusalén, por medio de los discípulos. Entonces los judíos, ¿verdad? Los judíos quisieron perseguir a los discípulos de Jesucristo, quisieron matar a ellos, siendo el pueblo santo, justo, escogido por Dios, distinguido, ¿verdad? De los gentiles, quisieron matar a los discípulos de Jesucristo. ¿Qué pasó? Así pasa hoy en día también. Hay muchos creyentes, ¿verdad? Que parecen muy piadoso y temeroso, pero la salvación no por la obra. Vivir así, ¿verdad? Piadosamente, tratando de no pecar. No es malo, es bueno, pero también tiene pecado, ¿sí o no? Muchos quieren justificarse según su manera. Se llama religión. Eso es religión. Entonces, este Cornelio, sí, fue así, pero Dios tuvo, ¿verdad?, misericordia de él y envió un ángel. Este caso muy especial, generalmente Dios no lo envía un ángel para salvar una alma, ¿verdad? Mire, en este caso sería muy especial porque por medio de él, del coronel, de verdad, comenzó a predicar a los gentiles. Así Dios abrió esta puerta de la salvación a los gentiles por medio de él. Sí, Dios puede hacer eso, especialmente. Así Dios llamó a los profetas, ¿sí o no?
especialmente. Entre muchos, Dios llamó uno, un hombre santo. Sí, entonces este Pedro, ¿verdad? Apóstol Pedro llegó a la casa de Cornelio y predicó la palabra del evangelio. Capítulo 10, verso 43 dice, de este, o sea, aquí está hablando sobre predicación, ¿verdad? Del apóstol Pedro. Dice, de este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? De Jesucristo. El apóstol Pedro aquí hablaba a la casa de Cornelio de Jesucristo. Entonces, ¿de qué hablaba, verdad? ¿De qué? Sí, de la muerte de él y de su resurrección solamente. De este, ¿verdad? De Jesucristo dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Recibirán perdón de pecados por su nombre. Por eso, la salvación, ¿verdad? La salvación es el perdón del pecado. Aquí también predicaba, anunciaba, ¿verdad? Sobre el perdón del pecado. Uno, ¿cómo puede recibir la justicia de Dios? O sea, ¿cómo puede ser salvo del pecado y de la condenación? Sí, por medio del perdón del pecado. ¿Por qué Cristo vino al mundo? Dice, ¿verdad? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Así vino. 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras del Evangelio, ¿verdad? De Jesucristo, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, el discurso como seminario de la Biblia, así el apóstol Pedro hablaba sobre el Evangelio. Entonces, mientras escuchaban, ellos ya cayó sobre todos el Espíritu Santo. Mire, esto es la manera de recibir el Espíritu Santo. Es cierto. Uno, ¿cómo puede recibir el Espíritu Santo? Por la palabra, no por milagro, no. Donde no hay la palabra, allí no anda el Espíritu Santo tampoco. Efesios 1, verso 13 dice, ¿verdad? En él dice, en el Señor Jesucristo, también en el Evangelio y también podemos decir que en la iglesia. Vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso el Espíritu Santo viene, habiendo oído, ¿verdad? Y habiendo creído en el Evangelio de la salvación, fueron sellados. Esto es la obra de Dios. Entonces, ¿cómo suena sello? Fueron sellados con el Espíritu Santo. Anoche hemos aprendido, ¿verdad?, sobre esta salvación que nunca se pierde. Aquí entre nosotros alguno piensa, aún así se pierde, no es salvación. Hoy vamos a hablar un poco de pecado también. Uno, siendo salvo, pecando, vive pecando, no se pierde. Muchos me dicen, ¿verdad? Sí, se pierde. No, no se pierde. Eso es la salvación verdadera. Yo no estoy hablando para que pequen, para que sigan pecando. Como un salvo que ha entendido este evangelio verdadero por la sangre, ¿cómo puede vivir pecando? Es imposible, por ejemplo. Sí, fue tentado duro, ¿verdad? Así cayó profundo,
sí puede vivir así, ¿verdad? Lastimosamente. Uno pasa así, tal vez, pero no termina pecando, sino viene disciplina de Dios. Disciplina de su Padre Dios. ¿A quién? A los amados. La Biblia dice a los amados. Por eso disciplina es el amor de Dios. Pero el que como se quedó, ¿verdad? Sin disciplina, vive tranquilo en el mundo pecando. No es de él. No es hijos. Mentiroso. Siendo engañado, vive. No puede ser así. Por eso, entender bien, ¿verdad? Una disciplina de Dios es bendición. Es bendición. Por eso hemos aprendido, ¿verdad? Sobre arrepentimiento. Para ser salvo, tiene que arrepentirse. Arrepentíos y creen en el Evangelio. Es una condición, ¿verdad? Muy importante para recibir la salvación. Se arrepintió. Es una pregunta poco difícil. ¿Qué es arrepentimiento? Uno piensa siempre, ¿verdad? No pecar, dejar de fumar, dejar de consumir droga, algo así. Pero arrepentimiento es reconocer bien sus pecados. ¿Quién es usted, verdad? Anoche yo les hablaba bien duro. ¿Quién es usted, pecador? ¿Quién soy yo, gusano? Yo no soy nada. Entonces, siendo salvo, por ejemplo, también tiene que arrepentirse. Ya ahora, no como, ¿verdad? Un hombre pecador que esperando la condenación. No es así, sino como hijo de Dios, como hijo de Dios. Dios disciplina a sus hijos amados, ¿sí o no? Si viene disciplina de Dios. Hay que entender la disciplina de Dios. Entonces, así, siendo salvo, sí, tiene que reconocer bien su pecado que está cometiendo. Es importante, pero el que no reconoce, no quiere reconocer, ¿cómo va a ser bendecido? ¿Cómo va a obedecer? ¿Cómo va a crecer? No, siendo engañado también igual. Por eso, los salvos, aquí los salvos tienen que tener una conciencia, ¿verdad? Muy sensible, no como duro, ¿verdad? Ni terco, no, tienen que tener una conciencia muy sensible. Hay que sentirse algo rápidamente para arrepentirse. Entonces, así viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como sello de Dios y nos hace entender todas las cosas. Y también nos hace entender lo malo de nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no se siente nada? Es algo raro, muy raro. No es normal, hermanos. Entonces, así viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es como sello de Dios, nunca se va, siempre está con nosotros. No vamos a perder la salvación. Por el pecado, no viene a sus hijos, ¿verdad? Disciplina. Entonces, si uno, por ejemplo, escuchando este evangelio, ¿verdad? Por ejemplo, pensaba, soy salvo, pero tal vez en su corazón no se arrepintió bien, pero quiso quedarse aquí, pasando tiempo, si puede, arrepentirse también bíblicamente. Y llega el evangelio completamente. Así pasa a veces. Por eso nosotros, aunque entre nosotros, ¿verdad? Algunos que aunque no ha entendido bien, pero venga, por favor, preparándose, humillándose. Sí, siga adelante escuchando y recibiendo la palabra
la palabra va a trabajar en su corazón, preparando, ¿verdad? A ustedes. Un día ya, Señor va a ayudarle a ustedes, permitiéndoles el Espíritu Santo, siendo piadoso, temeroso de Dios. Si no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Si tiene el Espíritu Santo o no, ¿verdad? Qué difícil eso, pero no tanto. Pruébelo, hermanos, invitados nuevos, pruébelo aquí en la iglesia. Fuera de la iglesia, no puede. Si cayó una semilla, ¿verdad? Del Evangelio, sí, esa semilla que tiene vida, sí o sí, se brota. Entonces, ¿en dónde tiene que caerse, verdad, esa semilla? En el campo fértil, ¿sí o no? No allá en el mundo, sino aquí en la iglesia. Tiene que caerse aquí, quedarse aquí, esperando la obra de Dios, cómo trabaja conmigo Dios. Así yo recibí la salvación y recibí el Espíritu Santo. Pruébelo. No solamente con su palabra soy salvo, será salvo. Ocupamos testimonio, ¿sí o no? Ocupamos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿en dónde probamos? Aquí. Estoy hablando sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Que cayó sobre todos. Según esta palabra, sí, podemos confiar en ellos. Así ellos fueron salvos. Sí, Hechos capítulo 10, verso 47. Entonces ya ahora respondió Pedro, ¿verdad? ¿Puede acaso alguno impedir el agua? El agua se refiere al bautizo, ¿verdad? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. O sea, ellos, ¿verdad? Los judíos salvos nunca han visto que como recibe, ¿verdad? El Espíritu Santo entre los gentiles. Nunca he visto. Entonces era primer caso. Ah, sí, mire, se calla, ¿verdad? Esto también hoy en día no se ve esta obra. En los días de la iglesia primitiva, Dios lo permitió como señal para que sepan que existe el Espíritu Santo. Uno, siendo salvo así, sí o sí, ¿verdad? Tiene que recibir el Espíritu Santo. Si no, no es de Dios. Ya después de recibir el Espíritu Santo con la palabra, ya después, ¿verdad? Aquí habla sobre el bautizo. ¿Quién va a impedir el agua? Ya ellos recibieron la palabra de vida y recibieron el Espíritu Santo como nosotros. Ya vamos a dar bautizo. Por eso, 48, ¿verdad? El apóstol Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Esto es orden de la Biblia. Primero, para recibir la salvación, primero tiene que escuchar, ¿verdad? El evangelio de la salvación con corazón arrepentido, preparado, vacío. Y después, mientras escuchan este evangelio, generalmente, eventualmente, viene el Espíritu Santo con esta palabra del evangelio. Eso, aunque no se ve, ¿verdad? Uno que ya tiene esa convicción y plena certidumbre, hay que confiar en el Espíritu Santo que está con usted. Sí, Señor, está conmigo, y el Espíritu Santo está conmigo, y confiando en esta obra del Señor y del Espíritu Santo, uno puede poner más atención, ¿verdad? Y
poner mucho cuidado también en su camino. Entonces, por ejemplo, este bautizo no es condición de la salvación. Sin bautizo, sí podemos ir al cielo. Sí. Este bautizo es como una celebración de su salvación y también como primer paso de su obediencia. Por eso aquí en la Biblia, casi siempre, ¿verdad? Uno que entendió la salvación, recibió el Espíritu Santo, inmediatamente ya pone en las aguas. Por eso, como primer paso de obediencia después de la salvación, es el bautizo. Ya próximo domingo hagamos el bautizo de nuestra iglesia. Aquí entre nosotros ya tiene convicción, ya tiene, ¿verdad? Esa certeza con el Espíritu Santo, si puede bautizarse. Este bautismo no es condición de la salvación, sino una celebración, ¿verdad? Una presentación de su salvación a todos. Soy salvo, ¿verdad? Ante los ángeles, ante los santos y ante el mundo. No me toque, ¿verdad? Yo soy de Dios. Eso significa de bautismo. Así, el pueblo de Israel saliendo de la tierra de Egipto, cruzaron Mar Rojo, ¿sí o no? Dios abrió esta agua del Mar Rojo, ellos cruzaron sobre esta tierra seca. Separó, ¿verdad? Así las aguas como pared y cruzaron ahí debajo de las aguas. Esto significa de bautizo también. Entonces cruzaron todo y las aguas se unieron de nuevo, ¿verdad? Mal, es mal. ¿Cómo puede regresar a la tierra de Egipto? ¿No? Esto es bautismo, significa de bautizo. Y este bautizo, si próximo domingo vamos a aprender un poco. Efesios 2, capítulo 8 y 9. Leamos juntos, vamos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Sí, la salvación, ¿verdad? Por gracia. Soy salvo por la gracia, por medio de la fe, no por la obra. Sí, eso es como una conclusión, ¿verdad? De la Biblia, sin obras, solamente por medio de la fe. En Cristo Jesús somos salvos sin obras. Esto es don de Dios, el regalo de Dios. Después de la salvación, así, ¿verdad? Después de la salvación, Dios espera nuestro fruto. Se llama obras. Entonces, la obra no es condición de la salvación, sino producto, ¿verdad? Fruto después de la salvación. ¿Me explico? Eso. Por eso, conoceré por sus frutos. ¿Qué quiere decir esto? No está hablando, ¿verdad? Árbol, sino de semilla. Mango de árbol no puede llevar manzana, ¿no? ¿Por qué lleva manzana? Porque es árbol de mango, ¿sí? Entonces usted, ¿por qué no puede llevar buen fruto? Porque soy malo, soy árbol malo. Entonces solamente en Cristo Jesús, por medio de la vida de Él, por la obra del Espíritu Santo, yo puedo hacer algo, ofrecer algo a Dios, ¿verdad? Sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios. Eso es producto de su salvación, no es condición de su salvación. ¿Me explico? ¿Es así? Entonces muchos
confía en su obra y dice, ¿verdad? Ah, yo no puedo ahorita porque no estoy bien. ¿Cuándo puede ser, verdad? Bien, completamente. Nunca puede. Por eso la salvación, no por las obras. Pero después de la salvación, sí, vamos a tratar de llevar buen fruto. ¿Cómo? Esforzándose, así una rama, un pámpano de la vid, ¿cómo puede esforzarse? Así yo puedo llevar buen fruto, ya. Señor me salvó, ya. ¿Cómo puede llevar buen fruto? Esforzándose mucho y mucho, ¿no? Este rama, ¿verdad? Solamente quedarse ahí bien pegado en la vid verdadera, que es Jesucristo, que es la iglesia. Automáticamente, ¿verdad? Llega energía, ¿verdad? Y crecimiento, bendiciones y lleva fruto. Esto es también ese fruto, ¿verdad? No de nosotros. Aquí nadie puede decir esto. Yo he hecho, ¿verdad? Eso, no. Ah, lo que ha hecho usted, entonces es suyo, propio. Dios va a recibir lo suyo. Entonces, vamos a recibir de Dios, del Espíritu Santo y del Señor. Hagamos algo según la voluntad de Él. Yo no soy, ¿verdad? Solamente por la gracia. Eso es lo que deberíamos hablar y responder a Dios. ¿Sí o no? Es así. Por eso, por gracia, dice, por gracia. Yo no soy nada. ¿Quién es usted? ¿Qué puede hacer usted? Ah, sí, yo puedo hacer esto, esto, esto. Entonces es suyo. Dios no va a recibir lo suyo. ¿Cómo se llama esto? Malo, dice, malo, ¿verdad? El árbol malo, sí, lleva algo. Parece que bueno, ¿verdad? Bonito, pero dice, fruto malo, no es de Dios. Crucificaron, ¿verdad? Dos malhechores con Jesucristo en en el principio, ¿verdad? Ignoraban dos malhechores a Jesucristo. Muriendo ahí a la par de Jesucristo, había dos malhechores. ¿Recuerdan? ¿Sí? En el principio ignoraban, se quejaban, ¿verdad? Gritando ahí, maldeciendo a todo y hasta a Jesucristo. Pero un malhechor se arrepintió un poco después. ¿Sí? Y pidió, ¿verdad? A Jesús su perdón y su misericordia. Final, Jesucristo le dijo, ¿cómo le dijo? Es cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este malhechor, sí, es como ladrón, ¿verdad? Salteador, engañoso, dañando a la gente, robando algo, ¿verdad? Así, tal vez podría matar. Este penalidad de la cruz, ¿verdad? Es para un pecador peor. Así lo sentenciona. Pena de la cruz. Pena de la muerte de la cruz. Muriera ahí, sufriendo tanto, derramando toda su sangre, recibiendo mucha vergüenza y dolor, muriera. Esto es pena de la cruz. Pena de la muerte. Así fueron sentenciados dos malhechores, entonces ellos seguramente, ¿verdad? Vivieron muy mal. ¿Qué ha hecho? Dañando a la gente, pecando solamente, ya muriendo encontró a la par, ¿verdad? Suya, a Jesucristo. Qué dicha, qué dicha. Ya encontró su Salvador y viendo, ¿verdad? Su palabra, su forma, uno ya entendió que eres, no es como un hombre, ¿verdad? Es Salvador. Y le pidió perdón y le pidió, ¿verdad? Su vida.
Entonces, este malhechor, ¿en dónde estaría ahorita? ¿En el paraíso? Eso sí. Entonces, para ir al cielo, ¿qué ha hecho él? Nada. Muriendo, solamente confió en Jesucristo, ya fue salvo. Y murió. Él no tenía tiempo para vivir, de vivir, ¿verdad? Para Dios. No tenía tiempo. Pero él está en el paraíso con el Señor. Mire, esta palabra de Jesucristo, ¿verdad? Es el Evangelio. ¿Sí o no? Usted estará conmigo en el paraíso. Él recibió directamente, así era la vida de él, era la salvación de él. Así nosotros podemos recibir la palabra de Jesucristo como este malhechor. Señor, yo no soy nada, ayúdame, permíteme, ¿verdad? Esta palabra de vida que me da vida. No estoy hablando la vida de la carne, sino la vida de espíritu. Viene a cada uno, pero según preparación de su corazón. Hay que arrepentirse. Imagínense ese malhechor muriendo ahí sobre la cruz. ¿Qué puede agarrar en su corazón? Odio, ¿verdad? Mucho odio. Pero él soltó todo y entregó, encomendó su vida a Jesucristo. Entonces ya está listo. Se arrepintió. Me explico. Arrepentimiento es así. Ya ahora, mire, imagínense, hermanos, este malhechor que dicha verdad recibió la salvación por la palabra del Señor Jesucristo directamente, ya está en el paraíso. Pero él no tenía tiempo, ¿verdad? Para vivir. Por el Evangelio, por la iglesia, nada. Pero mire, nosotros aquí estamos. Qué bendición. Nosotros vamos a ganar más que este malhechor. Es cierto. Vale la vida así. Su sufrimiento por el Evangelio, por la iglesia. Su trabajo por la iglesia, por el Evangelio. Así vale. Su predicación vale. Su crecimiento de la fe vale. Así vamos a aprovechar tiempo. Me explico, por favor. Aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, no puede hacer nada. No es del Señor. Por eso, la iglesia es el cuerpo del Señor. Vamos a permanecer ahí, arraigado, ¿verdad? Firmemente, poniendo nuestra raíz de la fe más profundo y firme con los hermanos juntos. Eso es la iglesia. Sí. Mire, aquí voy a preguntarles a ustedes, mire, la justicia de Dios con la justicia mía o solo la justicia de Dios, ¿cuál es la salvación verdadera? ¿Cuál es? Sí, solamente la justicia de Dios es la salvación. Igual, ¿verdad? Otra pregunta. Con la sangre de Jesucristo y con nuestra obra mía, nuestra es salvación, o solamente con la sangre de Jesucristo la salvación. ¿Cuál es? Correcto. Solamente con la sangre de Jesucristo. Entonces, mire, imagínese, aquí hay un vaso de agua, ¿verdad? Agua pura, limpia. Uno aquí pone delante de sus ojos una gota de orina, ¿verdad? O una gota de excremento, solamente una gota nada más puede tomar. Algo así nuestra obra ante los ojos de Dios. Poner nuestra obra, algo, ¿verdad? Por ejemplo, 0.001. Me explico. Vamos a añadir en la sangre de Jesucristo, pum,
se convierte en otro. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Así se invirtió mucho evangelio diferente y otro espíritu, otra doctrina, lleno. Entonces, hermanos, nosotros vamos a llevar bien, vamos a guardar bien ese evangelio verdadero, el evangelio puro. Eso es nuestra salvación. Romanos capítulo 3, verso 28, ahí dice, ¿verdad? Una conclusión de las obras de la ley. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Y hablando sobre la justicia de Dios, 28, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dijo una conclusión. Concluimos, el hombre es justificado por fe sin las obras. El hombre es justificado, el hombre es santificado, es salvo por fe sin las obras. Entonces, no vamos a añadir en la sangre de Jesucristo nada, de nada. Después de la salvación, hermano, también vamos a llevar nuestra vida cristiana puramente. ¿Cómo? Solamente confiando en el Señor Jesucristo. Solamente es mejor. Hermano, no ponga atención en otro hermano. Uno dice, ¿verdad? Ah, no me gusta esto. Y se va. No, no es justo tampoco. Ponga atención. Ponga su atención, su mirada, su intención, todo, ¿verdad? Puramente en el Señor Jesucristo. Aquí estamos. Aquí, ¿quién es perfecto? Aquí, ¿quién no tiene culpa? Aquí, ¿quién no tiene defecto? Todo tenemos, pero aquí estamos, ¿verdad? Con paciencia, esperando la voluntad de Dios. Usted puede cambiar a su marido, a su mujer. Ah, esto no me gusta, voy a cambiar, sacando un como tornillo y puede cambiar algo, el corazón de su pareja. No, eso es imposible, ¿sí o no? Es imposible. Dejarlo ahí, echar sobre mano de Dios. Señor, toma esta persona, yo no puedo. Entonces, ¿cómo puede cambiar su vida? ¿Verdad? Carnalmente, físicamente. ¿Cómo cambiar la vida de otra persona? Vamos a esperar y esperar, ¿verdad? Con mucha confianza en Jesucristo, como aquí, ¿verdad? Habla sobre la sangre. Después de la salvación, nuestra vida cristiana es así, igual como la salvación de nosotros. Entonces, el que confía en su obra, un día va a caer. Uno que confía, ¿verdad?, en la obra de otra persona, un día se choca y se cae. Entonces, mejor, ¿verdad?, dejarlo de nuestro corazón. Señor, toma control. Yo voy a seguir solamente adelante. Judas capítulo 1, verso 3 dice, amados, mire, aquí la mayoría libro de la Biblia del Nuevo Testamento habla a los salvos. Aquí dice también, amados, ¿quiénes son? Salvos, salvos. Parece que, ¿verdad? Que dice que como haciendo esta cosa será salvo. No está hablando de esto, sino los salvos, los amados en Cristo Jesús, haga esto, aprende esto, practiquen esto, apliquen en esto, para que tenga mucho galardón en el reino de Dios. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros
acerca de nuestra común salvación. Aquí dice, ¿verdad? A la salvación, nuestra salvación, ¿cómo es? Común. Mire, hermanos, la salvación no es secreta. Solo nosotros. No es así. Está toda aquí, ¿sí o no? Es común. Casi todo el mundo tiene su Biblia propia, según su letra, según su idioma. Está. Pero mire, el problema es que uno que no se arrepiente no puede entender, no puede recibir. Es problema. Uno busca, ¿verdad? Otro y otra, entonces no va allá lo que quiere Dios. Dios quiere darnos la vida eterna, es cierto, pero mucho busca la bendición de la carne y del mundo, prosperidad del mundo. No, no va allá, ¿verdad? La salvación así. Y dice, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí está hablando, ¿verdad? La fe, sobre la fe de la salvación, una vez, dice, una vez. No poco a poco. Uno espera, ¿verdad? Así poco a poco. Espérese. Voy, voy a ver, voy a ir poco a poco. Espérese. No, la salvación no es así. Anoche hemos escuchado cómo Dios nos salvó. Ya punto, no hay más. No hay otro sacrificio. Ya Jesucristo sacrificó y cumplió, ¿verdad? La salvación una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Ya está listo. Entonces, ¿cómo va a recibir poco a poco? No, una vez, con la luz de la vida. Viene esta luz de vida en nuestro corazón, ya tenemos la vida nueva. Sí, eso nos explica también sobre la manera de Dios. Y Colosenses capítulo 1, verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ya ahora nuestra esperanza, ¿dónde está? En los cielos, ¿sí o no? Póngalo en el cielo, su esperanza. Y vamos a vivir mirando esta esperanza del reino de Dios, esperando la venida del Señor, solamente, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, y que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Aquí dice, ¿verdad? Lleva fruto y crece también en vosotros, donde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, ¿desde cuándo lleva fruto y crece? Aquí dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios, verdad? Sí hay mucha gracia de Dios, pero uno, si quiere ser salvo, entonces tiene que recibir esta gracia de Dios, de su salvación, que le da la vida por medio del perdón del pecado. Así Dios nos limpió ya. Entonces les pregunto, ¿usted cuándo recibió esta palabra verdadera del Evangelio? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Usted cuándo recibió la salvación? ¿Usted cuándo recibió el Espíritu Santo? Uno dice, ¿verdad? Hace muchos años yo me creí en una iglesia, ¿verdad? Cristiana, en una familia cristiana, me creí. Entonces, ¿cuándo? Así,
Pero diciendo ahí en una casa cristiana puede ser salvo automáticamente. No es así. Mire, esto es algo muy, muy claro. O sea, recibir esta palabra tal. Por eso les pregunto a veces, ¿verdad? ¿Qué palabra tiene? Y dice, ¿verdad? Ah, yo creo en Jesucristo, yo creo en mi salvación. Entonces, ¿qué palabra recibió? ¿Cómo ha recibido? ¿Cómo oirá, verdad? ¿Cómo escuchará sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dios envía primero, ¿verdad? Al que tiene y predica, uno escucha. Por eso, si encontró uno que tenía ese evangelio verdadero o no, es problema. No según su como pensamiento, ¿verdad? Así yo me creí hace años en una iglesia y yo entendí hace años. Entonces, ¿cuándo? Entonces, ¿con qué palabra? O sea, ¿con qué base, verdad? ¿Con qué base de la palabra usted recibió la salvación? Hay que aclarar. Si no, dudoso. Es mejor, ¿verdad? Dejarlo, este pensamiento y recibir esta palabra nuevamente. Y empezar de nuevo, ¿sí o no? Aquí con nosotros. ¿Por qué quiere agarrar, verdad? Las cosas pasadas muy viejas que no conoce muy bien qué pasó aquel día. No sé cuándo recibió esta palabra, cómo, quién le predicó. Entonces, alguno escuchó ayer este evangelio verdadero, ¿sí o no? Primera vez, escuchaba algo de Jesucristo, escuchaba algo del evangelio. Sí, la iglesia predica el evangelio, pero ¿qué es el evangelio verdadero? Me explico. Por eso, desde el día que oíste, que oyó, ¿de qué? Y conociste la gracia del evangelio, ¿verdad? A que desde aquel día ya pueden llevar fruto inmediatamente, ¿verdad? Ya comienza a crecer, comienza a llevar fruto. Esto es una vida nueva. No hace falta mezclarlo así, ¿verdad? Con la vida pasada. Sería mejor dividir así, ya desde hoy o desde ayer, desde que como el día que oísteis y conocisteis de este evangelio verdadero, tal, sí es mejor. Para entender, ¿verdad? Cuánto tiempo pasó de su salvación. Aquí uno, como hace un mes, hace algunas meses, uno, ¿verdad? Hace un año, otro hace como 5, 10 años. Algo así recibió ya desde aquel día, ya, ¿verdad? Comenzó esta vida nueva y comenzó a llevar fruto del Espíritu Santo. Es así. Entonces, nosotros así vamos a como dividir, ¿verdad? En dos vidas, antes de Cristo y después de Cristo, como pezuña, ¿verdad? Como pezuña dividida. Es limpio y también lumiar. Un animal, ¿verdad? Que tiene pezuña dividida y lumiar, la Biblia dice limpio. Hay que ser dividido su vida en dos, antes de Cristo y después de Cristo, mejor. La vida nueva, ¿verdad? Y la vida del mundo. Hay que dividir. No tiene que mezclarlo ahí, ¿verdad? Sí, Hebreos 9:12. Sí, ese verso muy importante también, ¿verdad? Sobre la salvación. Ya, leamos juntos, vamos. Y no por sangre de macho cabrío, ni de becerro,
sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Sí, esta sangre, ¿verdad? Sin derramamiento de la sangre no se hace remisión. La paga del pecado es muerte. Así Jesucristo vino al mundo para morir, para derramar toda su sangre. Si no hubiera venido Jesucristo, si no hubiera muerto Jesucristo, ¿quién podría ser salvo? Nadie. Por eso la sangre de Jesucristo es muy importante. El bautizo es así también. Bajándose, ¿verdad? Debajo de las aguas. ¿Cómo se llama esto? Muerto. Y salir de las aguas, la vida nueva. Por eso, lo que dice aquí en la Biblia sobre el bautizo, generalmente explica sobre el bautizo de Jesucristo. ¿Quién puede morir en lugar de Jesucristo? Nadie, solo Jesucristo. Entonces nosotros imitamos, ¿verdad? Imitamos, copiamos la vida de Jesucristo un poco, practicamos en el bautizo, tratando de morir, ¿verdad? Con el Señor y revivir y renacer con el Señor. Eso es el bautizo. Por eso la sangre es la muerte. Y ahora no por la sangre de los animales, sino por su propia sangre de Jesucristo. Ya no ocupamos más ofrenda, ya no ocupamos más sacrificio. Una vez para siempre. Ya terminó la salvación. ¿Que Dios Jesucristo murió en la cruz? Última palabra, casi última, penúltima. ¿Cómo dice? Consumado es. Punto. Suficiente para entender la salvación. Eterna redención. Ya ahora vamos a ver sombra, ¿verdad? Sombra de esa sangre que dice en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 17, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado. Aquí dice, Jehová dice, yo os la he dado para hacer expiación. Aquí está hablando la sangre de los animales. Dios, ¿verdad? Les ha dado la sangre, según su potestad, según su gran poder, según su, ¿verdad? Gran requisito, le ha dado la sangre. Dice sobre el altar por vuestra alma, y la misma sangre hará expiación de la persona. Sí, así confiando en esta palabra sacrificada, ¿verdad? Allí hay también un punto muy importante, el que ha reconocido, el que reconoció su pecado, lleva este sacrificio. ¿Sí o no? Eso es arrepentimiento, reconocer su pecado y llevar este sacrificio en el tabernáculo y poner, ¿verdad?, sus manos sobre la cabeza, lo pasa, el pecado, traspasa de su pecado animal y lo mataba y degollaba. Entonces la misma sangre hará expiación de la persona. Era como promesa de Dios, era sombra de Dios, de Jesucristo. En el Antiguo Testamento así hay mucha sombra de Jesucristo. Cuando sale, ¿verdad? La sangre aquí en el Antiguo Testamento, ponga atención. Sale un color rojo. También ponga atención. Aquí hay una enseñanza de la sangre de Jesucristo. Sí, como sombra de Jesucristo. Vamos a ver sobre Adán y Eva. ¿Por qué en el principio, verdad? Dios ha puesto en el huerto de Edén Adán y Eva. ¿Sí? Y ha puesto, ¿verdad? Un árbol de la ciencia del bien y del mal.
no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero ellos comieron. Entonces, así fueron, ¿verdad? Abiertos los ojos de ambos. Antes ellos vivieron desnudos, no se sintieron, ¿verdad? Vergüenza, nada, de nada. Pero ya comiendo de este árbol, ya sea, la Biblia dice, fueron abiertos sus ojos. Y viendo sus vergüenza, ¿verdad? Entonces cosieron, ¿verdad? Las hojas de higuera, se hicieron delantales, se pusieron para cubrir sus vergüenzas por las hojas. ¿Sí o no? ¿Ya funcionó? No, no funcionó. Mire, estas obras, ¿verdad? De hacer delantales, se refiere a las obras de los hombres. Por las obras, nadie puede ser cubierto de su vergüenza, no. Entonces, Dios, ¿verdad? Jehová llamó al hombre, a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Entonces Adán dio, ¿verdad? Tuve miedo, yo me escondí porque estaba desnudo. Entonces, ¿quién le decía, verdad, que estaba desnudo? Según su conciencia, por pecado, entendió eso. Entró, o sea, este pecado, ¿verdad? Por una persona al mundo. Así. Comenzó pecado en ese mundo. Mire, aquí hay también un punto muy importante. Escondió, ¿verdad? Se escondió a Adán y Eva, pero salió ante Dios, ¿sí o no? Salió ante Dios y diciendo, tengo miedo, Señor, tengo miedo, Dios. ¿Por qué? Porque estoy desnudo. Esto es arrepentimiento, salir desnudo. ¿Me explico? Para ser salvo uno tiene que salir desnudo ante los ojos de Dios. Uno, ¿verdad? Tiene una ropa. ¿Qué quiere decir esto? Sí, como una ropa de las hojas de higuera, ¿sí o no? Como las hojas de higuera, poniéndose, quiere salir ante los ojos de Dios. Sí, Señor, tengo vergüenza, pero un poco. ¿Por qué yo tengo esto, verdad? Cubierto. Digo no, no, no es digo no. Así uno que tiene algo, quiere protegerse, ¿verdad? Quiere justificarse de algo, aún no se arrepintió. Dios va a poner una ropa de la salvación, una vestidura de la salvación, manto de justicia. No, Dios no va a poner. Por eso uno quiere vestirse de ropa de la salvación, tiene que salir ante los ojos de Dios desnudo. ¿Me explico? Es arrepentimiento. Señor, tengo un poco de vergüenza. Él no puede ser salvo. Ah, sí, Señor, tengo un pecado, pero no tanto. No se arrepintió aún. Yo no soy nada, soy pecador, ¿verdad? ¿Cómo hago, Señor? Estoy desnudo. Es arrepentimiento. Dios va a cubrir sus vergüenzas. Dios va a perdonar sus pecados. Miren, Génesis, ¿verdad? Capítulo 3, verso 21. Jehová, ya viendo forma de Adán, ¿verdad? Dijo, Jehová, Dios hizo al hombre, a su mujer, túnica de pieles y los vistió. Tenía, ¿verdad? Una vestidura de las hojas de higuera, pero dijo, ¿verdad? Yo estoy desnudo. Es arrepentimiento. Y Dios hizo túnica de pieles. ¿Cómo lo hizo Dios? Así.
sacó, ¿verdad? Primero, para hacer esta túnica de pieles, hay que matar, ¿verdad? Una oveja, por ejemplo. La Biblia dice, ¿verdad? ¿Qué animal mató? Pero si podía ser cordero. Estaba cerca de ellos, andaba, ¿verdad? Jugando ahí cerca de ellos como una mascota bonita. Cordero, por ejemplo. Y Jehová lo tomó y lo mató y sacó pieles. Qué cruel, ¿verdad? Eso qué triste. ¿Por qué murió este cordero? Por pecado de Adán y Eva. Era sombra de Jesucristo. Aquí está diciendo la obra de Jesucristo, ¿sí o no? Aquí, desde capítulo 3 dice sobre la salvación de nosotros por la obra de Jesucristo. Ya, les vistió. Entonces, según esta palabra, yo tengo mucha confianza de que ya Adán y Eva está en el reino de Dios. Dios los vistió, ¿sí o no? Y los cubrió. ¿Qué quiere decir esto? Los perdonó ya. Dios no va a preguntar, ¿verdad? A los dos. ¿Usted cómo ha vivido después de vestirse de esta túnica de pieles? Sí, Dios va a preguntar, pero no para tirar, ¿verdad? Al infierno. Si no ha vivido bien, voy a tirar al infierno. No es así. Dios una vez los vistió, es de Dios, son de Dios. Dios va a cuidar, Dios va a utilizar hasta que venga, ¿verdad? Señor Jesucristo, hasta fin del mundo. Eso es promesa de Dios, que dice aquí muchas veces en la Biblia. Ya, ¿verdad? Fue repulsado del huerto de Edén. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué triste salir del paraíso. Pero sí, esto es como una explicación exacta de nuestra salvación, cómo Dios nos salva, como Adán y Eva. Nosotros debemos salir ante los ojos de Dios desnudos. Dios nos vestirá. Por eso, como Isaías, ¿verdad? 61, verso 10. Leamos, sí, juntos vamos. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adorada con sus joyas. Entonces, aquí una confesión de un salvo que, ¿verdad? Tiene esta vestidura de la salvación, que tiene este manto de justicia. Justicia, manto de justicia. Ropa de la justicia, que es Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Vestidura de la salvación es Jesucristo. Sí. Mire, aquí vamos a ver también estoy hablando, ¿verdad?, sobre sombra de Jesucristo que sale en el Antiguo Testamento. Ya engendró, ¿verdad?, Adán, los hijos, no solamente como tres, no, varios, ¿verdad? Entonces aquí sale Caín y Abel como primer hombre y segundo hijo, primer hijo. Entonces, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Un día ellos trajeron sus ofrendas sobre el altar. Esperaba, ¿verdad? Ah, sí, Dios, ¿cómo va a respondernos? Entonces Dios llevó la ofrenda de Abel. La ofrenda de Caín no. Les pregunto, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no llevó la ofrenda de Caín? Mucho explica esto. Si Caín ofreció
negligente, arrogante, ¿verdad? Y algo malo. Mire, después de este asunto, ya, ¿verdad? ¿Por qué Dios como no llevó mi ofrenda? Entonces Caín se enojó tanto, ¿sí o no? Y mató a su hermano. ¿Qué pasa eso? ¿Por qué mató? Si no hubiera tenido, ¿verdad? Mucho celo, mucho asmelo a Dios, ¿por qué matan? No me importa, ¿verdad? Sí voy a ver próxima vez, pero sé, no tanto, porque había mucho celo para Dios. Mire, el que no tiene interés de ir al cielo no va a buscar. Hemos hablado, ¿verdad?, sobre la puerta ancha. Los que no quieren buscar la salvación no buscan la puerta, no buscan. Pero, ¿verdad? Esta puerta es estrecha. Son pocos los que la hallan, pero muchos los que entran por la puerta ancha. ¿Qué quiere decir esto? Entre los creyentes, entre los cristianos que se dicen, entran por allí. ¿Por qué? Ellos están buscando, ¿sí o no? Por ahí entran, siendo engañado. Sí. Mire, ¿quién los engaña? Satanás. Hoy en día, así Satanás engaña a mucha gente. Por la iglesia, sí. Por la Biblia, sí. Entonces, mire aquí, este hombre, ¿verdad? Celoso, Caín, se enojó tanto y mató a Abel. Pasó muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia católica mató muchos cristianos verdaderos, según su celo. Hoy en día también pasa eso. Entonces, vamos a ver por qué Dios recibió la ofrenda de Abel. Porque, sí, en la ofrenda de Abel, ¿verdad? Había la sangre. Abel ofreció un cordero, ¿sí o no? Un cordero, una oveja. Entre sus ovejas, lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Mira, aquí hay también la sombra de Jesucristo, ese cordero que se quemó, ¿verdad? Sobre el altar. ¿Quién es? Jesucristo. Aquí está hablando sobre la obra de Jesucristo. Sí. Y Hebreo 11, verso 4 dice, por la fe, ¿verdad? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Así Abel era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muertos aún habla por ella. Miren, a ver cómo lo habría entendido, cómo lo había entendido, ¿verdad? Tenía fe, esa fe, ¿de dónde venía? A él. Seguramente de sus padres, de sus padres. En el principio, Dios, ¿verdad? Ha puesto a Adán y Eva en el huerto de Edén. Entonces Dios, sí, hubiera, ¿verdad?, utilizado muy bien a Adán y Eva como profeta a sus hijos. Sí. Entonces, entre muchos hijos, escuchando juntos, uno entiende, otro no. Así pasó, así pasa hoy en día también. Mire, por ejemplo, uno puede ser salvo por ofrenda, por sacrificio. No es así, ¿verdad? No es así. No por la obra, por la fe. Entonces, a ver, ofreció su ofrenda por la fe. ¿Sí o no? Es así.
Entonces, Abel ya tenía esa fe. Y según su fe ofreció esta ofrenda, ya Dios lo aceptó. Eso. Viendo su ofrenda, ¿verdad? Dios va a aceptar su salvación, va a permitir la salvación. No es así. Por la fe, por la fe. La fe, ¿cómo viene? ¿Por él? Oír. Eso. Entonces, la obra después de la fe, según su fe. Romanos 12, verso 1, sí, leamos juntos, vamos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aun usted dando un culto racional, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, será salvo. No, no, no está hablando eso. Dice, hermanos, salvos. Os ruego, por favor, presentéis, por favor, su vida, su espíritu, su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios les recompensará un día. Esto es fruto de la salvación. Por eso muchos piensan, ¿verdad? Haciendo estas cosas será salvo. No es así. Ya, otro caso, ¿verdad? Otra historia de Pascua. Éxodo, sacando, ¿verdad? Este pueblo de Israel de la tierra de Egipto por medio de Moisés. Entonces, última plaga era la matanza de primogénito, mortandad de los primogénitos, ¿verdad? Entonces Dios les ha dado una solución al pueblo de Israel, a la congregación de Israel. Entonces hay que tomar un cordero, la Biblia dice, ¿verdad? Tomar un cordero por la familia y poner la sangre de cordero en los dos postes y en el dintel de las casas que han de comer. Sí. Entonces, así vino, ¿verdad? De plaga. Entonces, Éxodo 12:13 dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mire, eso, esta sangre de cordero se refiere a la sangre de Jesucristo, exactamente. Y ahora, ¿verdad? Por la casa Dios salva. No, no está hablando de eso. Nosotros tenemos casa aquí, cada uno tiene su casa, entonces ocupamos esa sangre de Jesucristo también. Por ejemplo, en la casa, ¿verdad? Uno, no me gusta sangre de chancho. No, no, sangre de cordero. Entonces me gusta sangre de chancho. Voy a poner flores en mi casa, ¿verdad? ¿Por qué? Sangre. Qué feo. ¿Qué pasa con estas personas? Va a morir. Ahí su, ¿verdad? Primogénito. Va a morir. Según la palabra. Dios no va a ver, ¿verdad? Su corazón. Tengo un corazón muy bonito, amable, simpático, ¿verdad? Mucho amor. No importa. ¿Esta casa tiene la sangre o no? Eso nada más. Entonces uno, pintando esta sangre de cordero, su casa, estaba llorando dentro, preocupado mucho, temblando. ¿Será salvo o no? Sí. No según su emoción, no según su sentimiento, según la sangre, ¿sí o no? Según la sangre. Si hay sangre o no.
solamente veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso sí. Por eso vamos a recordar siempre esto. Ah, en la casa, ¿quién vive? No importa cómo ha vivido, qué tiene, ¿verdad? En su vida, no importa. ¿Tiene sangre o no? Ya vamos a recibir esta sangre. Ya hemos recibido la sangre, ¿sí o no? De Jesucristo, que nos limpia, que nos cubre. Estamos cubiertos por la sangre, pero como esta dinámica, ¿verdad? Tirando un poco esta sangre dentro de mi corazón que hay. Aún tengo mucha avaricia, ¿verdad? Las cosas sucias, un defecto, un error, falta. Pero Dios, ¿qué ve? La sangre. ¿Sí o no? Estoy tranquilo. Voy confiando en la sangre. ¿Sí o no? Eso es promesa de Dios. Eso es pacto de Dios. Eso es vestidura de la salvación de la sangre de Cristo. Siempre vamos a llevar en nuestra vida esta sangre. ¿Me explico? Ya yo tengo mi personalidad aún. Estoy luchando, ¿verdad? Contra mi carácter aún, ¿verdad? Sí, pero tengo la sangre. Vamos a levantarnos. Así la Biblia dice, 7 veces cae el justo, según su debilidad, y vuelve a levantarse hacia Dios, hacia el reino de Dios. Esto es característica de los salvos. Vamos a seguir adelante, así. ¿Me explico? Eso es nuestra fe, hermanos. Aquí vamos a seguir adelante juntos en la iglesia. Solo no puede. Hay que permanecer en la iglesia. Vamos a ver ese video de la Pascua. El Señor quiere que tomen un cordero y con su sangre marquen el umbral de todas las puertas. Porque esta noche recorrerá la tierra de Egipto y dará muerte a todo primogénito. Pero cuando vea la marca en su puerta, seguirá su camino y la plaga no entrará. Ya, así pasó, ¿verdad? Hoy en día es igual. Veré la sangre. Sí, tiene la sangre de Cristo. Sí, en nuestro corazón, ¿verdad? Y viene el Espíritu Santo también.
Romanos capítulo 6, verso 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya sabiendo que ya todo pecado, ¿verdad? Pasado, presente y futuro ya perdonado. Uno puede pecar tranquilo. No es así, ¿verdad? No es así. Dice aquí, ¿cómo? ¿Cómo pecaremos? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso, miren, si tenemos un carácter fuerte, si tenemos una debilidad fuerte de pecar, de fallar, de caer, pero vamos a permanecer primero aquí para vencer contra este pecado, contra nuestra debilidad, juntamente se llama la iglesia y sabiendo que ya viene disciplina de Dios. San Juan, no, primera Juan, capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mire, la Biblia, las Biblias, ¿verdad? Que Dios nos permitió, o sea, a los salvos, ¿por qué está hablando mucho? Aquí dice, para que no pequéis, no practiquen, ¿verdad? En el pecado, por favor. Si peca, ¿qué pasa? No puede vivir como hijo de Dios, o sea, no puede recibir el poder de Dios. Si sabemos, ¿verdad? Si alguno hubiere pecado, ya abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Sí o no? Ya tenemos abogado. Estamos tranquilos. Ese pecado también sí, sabemos que ya fue perdonado, pero viene disciplina de Dios. Hay que saber esto. Hebreo 12. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Para los hijos de Dios, ¿verdad? Viene disciplina. Mire, los domingos estamos escuchando aquí palabra, eso también una disciplina de Dios, ¿sí o no? Sí, nos habla algo, lo que nos falta, nos corrige, ¿verdad? Nos regaña, es disciplina por la palabra, por la palabra. Hay que recibir, si no, va a seguir, ¿verdad? Va a vivir equivocándose. Y viene disciplina no con palabra, más duro, una disciplina más dura. Entonces aquí dice, ¿verdad? Uno que no entiende esa disciplina de Dios, no reciba, ¿verdad? No está recibiendo. Aquí dice, entonces, sois bastardos. ¿No da cuenta de disciplina de Dios? Entonces no es hijo de Dios. Ya ahora vamos a ver un poco sobre la iglesia. Voy a explicar un poco. Efesios 1:7, leamos juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado, según las riquezas de su gracia. Ya en quién, nosotros, en quién tenemos redención. Redención es salvación. ¿En quién? En Jesucristo. Y también en la iglesia. Tenemos redención por la sangre, el perdón del pecado, según las riquezas. En el Señor, ¿verdad? ¿En quién? En el Señor tenemos redención, ¿verdad? Por la sangre de Jesucristo, el perdón del pecado, según las riquezas de la gracia, de la misericordia de Dios. Entonces,
en el Señor Jesucristo. Aquí el libro de Efesios muchas veces trata de explicarlo, ¿verdad? Cómo uno puede permanecer en el Señor por medio de la iglesia. En el Señor sería en la iglesia. Es así. El problema es que, ¿verdad? ¿Qué iglesia? ¿Cuál iglesia? Es problema. ¿Ustedes encontró una iglesia verdadera? Excelente, ¿verdad? Bendiciones. Entonces, tratar de permanecer ahí firmemente. Eso. No tiene que salir de allí. Encontró. ¿No le parece aquí? Entonces búsquelo. Y permanecer ahí firmemente en la iglesia. ¿Por qué? El Señor, ¿verdad? Es cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Es así. Hoy en día es así. Por eso Dios encomendó su evangelio a la iglesia. ¿Sí o no? Ahora la iglesia tiene el evangelio. Los hermanos salvos ya tienen el evangelio. ¿Verdad? Los salvos son la iglesia. Efesios 1, versos 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice, ¿verdad? Sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Pie dónde está conectado? De su cuerpo. Un parte del cuerpo, ¿verdad? Es pie. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia sobre todas las cosas, la cual es su cuerpo, la iglesia, ¿verdad? Por eso sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, aquí el mundo. Ya ahora la iglesia no es del mundo, ¿verdad? El cuerpo del Señor sometió todas las cosas del mundo, sometió bajo sus pies, ¿sí o no? Es el cuerpo. Y la cabeza es Jesucristo. Y cuerpo, iglesia. Entonces sometió bajo todos sus pies, ¿verdad? Todas las cosas bajo sus pies. La abundancia de Dios, ¿de qué? Dios en la iglesia. Por eso permanecer en la iglesia es permanecer en Jesucristo. La obra del Espíritu Santo, así anda en la iglesia. Y capítulo 4, verso 15, verso 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, le sigue su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿De qué está hablando? Cada parte de su cuerpo, ¿verdad? Cada parte, bien concertado y unido entre sí, entre todos los miembros, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad, o sea, la actividad propia, ¿verdad? De cada miembro. Aquí cada uno de ustedes también tiene su actividad, su crecimiento, su entendimiento. Otra hermano, hermana recibe su crecimiento, se ayuda, ¿verdad? Sí, para ir edificándose en amor. Esto es función de la iglesia. Por eso,
Tiene que permanecer firmemente en la iglesia. Nosotros, como salvo justo, santo en Dios, no somos del mundo. Entonces, ¿de quién ustedes? ¿De quién? De Dios. Entonces, sin cuerpo, ¿cómo puede permanecer en el Señor? Eso no. Por eso mucho no quiere congregarse. ¿Por qué? Porque no quiere sacrificar. Por ejemplo, ¿por qué? Porque no quiere ofrendar, no quiere gastar su dinero, ¿verdad? Dando ofrenda. Así no se congrega. Es algo curioso. ¿Por qué tiene este corazón, verdad? Terco, egoísta, como una egoísta. No. Y ahora tenemos esta gracia tan grande, maravillosa. ¿Qué pagaré a Jehová, verdad? Dice en la Biblia, es que pagaré a Jehová por todo su beneficio para conmigo. Número uno, la salvación, ¿verdad? Número dos, la iglesia, mi vida personal con mi familia. Muchas cosas tenemos que pagaremos a Jehová. Esto es el corazón, ¿verdad? De uno que ha recibido la salvación. Esta salvación no es de la carne, de espíritu. Mire aquí, 1 Corintios 1, 8 y 9 dice, ¿verdad? El cual también os confirmará hasta el fin. Mira, aquí está hablando a los salvos, o sea, Corintios, a la iglesia de Corinto. Envió esta carta a ellos. Dice, el cual, ¿quién es él? Dios Todopoderoso os confirmará. ¿Quiénes son? Salvos. Corintios salvos. Está hablando a la iglesia. Hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el día de nuestro Señor Jesucristo? La venida del Señor. Hasta que, ¿verdad? Venga, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso nos confirmará, ¿verdad? Para que nosotros seamos irreprensibles, dignos de recibir esa venida del Señor juntamente. Es el cuerpo del Señor. ¿Cómo nos confirmará? Aquí dice verso 9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es la salvación? Aquí hay un punto muy importante, hermanos. ¿Qué es la salvación? La salvación, ¿verdad? ¿De qué? ¿De dónde? ¿Usted ha sido salvo? Sí. ¿De dónde? ¿De qué? Primero del pecado, está bien. Y de la condenación, ya no vendrá, ¿verdad? Los que permanecen en el Señor, la condenación no viene. Y también, mire, Dios nos salvó del mundo. ¿A dónde? A la iglesia. Del mundo a la iglesia. Así nosotros estábamos en el mundo sin esperanza, sin salvación. Dice, fuisteis llamados, ¿verdad? Al Señor, o sea, a la comunión con su Hijo Jesucristo. La comunión con el Señor, ¿cómo uno puede tener sin cuerpo? Es imposible. Por eso, sí o sí, nosotros, después de la salvación, deberíamos, ¿verdad? Debemos permanecer en la iglesia. Eso es apartarse del mundo, distinguido del mundo, saliendo del mundo. ¿En dónde? En la iglesia. Aquí hay salvación. Mire, salvación, ¿verdad? Como arca de Noé. Inundación, ¿verdad? Universal, hubo. Solamente los que entraron en el arca fueron salvos. Sobre todo el mundo. Y este arca estaba sobre todas las cosas, ¿sí o no? Salvación por la iglesia. Por eso este arca de Noé se refiere
a la iglesia. Ya vamos a permanecer en la iglesia. Así fuimos llamados del mundo. Por eso nos reunimos siempre los domingos, los miércoles, en cada reunión, saliendo del mundo, de la casa, ¿verdad? Así Abraham fue llamado. Vete de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre. Vaya. Iba, ¿verdad? A donde no lo conocía. ¿A dónde iba? Pero sí salió, permaneciendo, ¿verdad? En el campamento. Esto es la iglesia. Y ahora vamos a aprender poco a poco sobre esta salvación de nuestra vida cristiana. Eso es permanecer en la iglesia. La salvación de espíritu ya está cumplido a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces el que ha entendido ya ahora tiene que practicar y cumplir esta salvación de su vida cristiana. Los domingos nosotros estamos aprendiendo cómo podemos crecer, cómo podemos llevar, ¿verdad? Bien nuestra vida cristiana en la iglesia. ¿Sí? Si hay una salvación del cuerpo, se llama rapto. Eso también vendrá pronto. Sí. Vamos a pasar por falta de tiempo. Vamos a ver San Juan 15, verso 3 al 5. Veamos despacio, juntamente. Vamos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y ahora está pidiendo a los salvos, ¿verdad? A ustedes está limpio. ¿Qué quiere decir esto? Salvo. ¿Qué tiene que hacer? Dice, permanece en mí. En el Señor, ¿cómo? Sin cuerpo, ¿cómo puede permanecer en el Señor? No. Por eso ocupamos la iglesia. Por eso es la vida verdadera. Se refiere al Señor Jesucristo. Número uno. Número dos, a la iglesia. Salmo 23, 1. Leamos juntos, ¿verdad? Vamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Jehová es mi pastor. Éramos, ¿verdad? Perdidos, como una oveja, un cordero chiquitito, ¿verdad? Débil, perdido. Pero ya ahora regresamos a nuestro pastor real. Entonces, ¿qué debemos hacer ahorita, esta oveja? Seguir adelante, ¿sí o no? Permaneciendo en su rebaño, seguir al pastor, Jesucristo. Por eso, permanecer en el Señor, ¿verdad? Es descansar. Aquí dice, me hará descansar. Aquí estamos descansando. ¿Verdad? Eso, espiritualmente. Y 23 y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Esto es la vida eterna. Entonces aquí, mientras vivimos en ese mundo, así vamos a sufrir un poco, no tanto, y esperando esta vida eterna en la casa de Dios. Muy famoso, ¿verdad? Este dibujo.
¿verdad? Qué bonito. Este cordero, estas ovejas, ¿qué tienen que hacer? Poner mucha atención para escuchar la voz de su pastor por medio de la iglesia. Aquí Dios habla, el pastor nos habla. Entonces vamos a escuchar y seguir adelante obedeciendo. Eso, nada más, ¿verdad? Entonces ya, ahora hagamos Santa Cena. Aquí estamos preparados la Santa Cena. Voy a explicar un poco sobre la Santa Cena. Aquí, 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Pantalla. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de pan, este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ya vamos a pensar un poco sobre el significado de la Santa Cena. O sea, Jesucristo nos mandó, o sea, a los salvos primero. ¿Para qué? Aquí dice, en memoria de Jesucristo, en memoria de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo. La sangre, ¿verdad? Vino, se refiere a la sangre de Jesucristo. Pan, como cuerpo del Señor. Número uno, debemos hacer Santa Cena en memoria de Jesucristo. Vamos a recordar bien, ¿verdad? Este sacrificio de Jesucristo. Aquí dice, todas las veces dice, todas las veces. Entonces, sería mejor, ¿verdad? Hacerlo todos los domingos, en cada reunión. Pero nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Solamente cuando hay seminario, estamos practicando en la Santa Cena, en memoria. Por eso, hermanos, los domingos, ¿por qué debemos estar siempre juntos? Por la Santa Cena. ¿Cómo? En memoria de Jesucristo. En memoria de Jesucristo. Porque murió, ¿verdad? Recordando. Y segundo, debemos recordarnos de predicar la muerte y la resurrección de Jesucristo mediante Santa Cena. Si aquí dice, ¿verdad? La muerte de Jesucristo anunciáis hasta el que Él venga. Por eso, compartiendo esta Santa Cena, por favor, hay que recordar lo que debemos predicar. ¿Quién, verdad? ¿Quién no tiene esto? Ya yo tengo ahora. Entonces, ¿quién no lo tiene? Hay que anunciar. Así nosotros tenemos gran responsabilidad. ¿Sí o no? Sí, es así. Y 1 Corintios 11, verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
Tercero, ¿verdad? Debemos examinar nuestra obra de la fe. Mire, aquí, los salvos, por favor, tienen que participar todos en la Santa Cena. Todo. Explico, pero con corazón arrepentido, por favor. Por eso esta Santa Cena es una oportunidad de arrepentimiento. Cada domingo estamos en una oportunidad de arrepentimiento, pero uno escuchando, no se arrepiente. Pero esta vez también más fuerte, como una práctica, ¿verdad? Una dinámica, sí, más fuerte. Entonces lo tomamos cuenta para nosotros mismos. Por favor, aprovechemos esta Santa Cena para tener un corazón, ¿verdad? Más sincero, más seguro y más fuerte. ¿Me explico? Sí. Por eso, oren, por favor, primero por sus, como según su arrepentimiento, para decir a Dios, ¿verdad? Señor, ayúdame, yo voy a dejar esto, ayúdame. Y participar. Entonces uno que no quiere, yo no, ¿qué quiere decir esto? Yo no, aún no estoy preparado para participar. ¿Qué quiere decir esto? Un salvo. Yo voy a seguir un poco más con ese pecado. No es bueno tampoco. Participar todo, por favor. Sí, último, ¿verdad? 1 Corintios 10, capítulo 10, verso 16, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser mucho, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, nosotros debemos saber que somos uno, ¿verdad? Somos uno como un cuerpo. Participamos en un cuerpo, en un pan. Así hicimos un pan. Y también este pan de Santa Cena, no tiene levadura. ¿Tiene significado, sí o no? No tiene levadura, por eso poco duro, generalmente. Y también para hacer uno, ¿verdad? Como grano de trigo, hay que moler, ¿sí o no? Nosotros para hacer uno debemos dar algo de nosotros, ¿sí o no? Vamos a aprender esto. Y sabiendo que este pan no tiene levadura es pecado. Por eso Dios está preparándonos así, poco a poco. Dios está limpiándonos así también aquí en la iglesia, preparando su pueblo justo y santo, ¿sí o no? Somos justos, pero Dios está trabajando en medio de nosotros para preparar un pueblo digno, santo y justo, según la gloria del reino de Dios. Entonces, vamos a seguir adelante obedeciendo al Señor, que es la cabeza, y a la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Los líderes del sector, adelante, por favor, y vamos a orar juntos y empezamos Santa Cena. Vamos a, vamos a orar. Sí, primero vamos a orar juntos. Empezamos la Santa Cena. Oremos. Padre Dios Santo y misericordioso que nos ama, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por la salvación.
Nuestro Señor Jesucristo derramó toda su sangre y por su sangre preciosa ya nos limpió y nos compró según este precio muy alto de su sangre. Y ahora queremos hacer Santa Cena según tu palabra. Entonces, Señor, haznos entender bien esta Santa Cena y para que nosotros podamos tener como una buena oportunidad de arrepentimiento y de mejorar en nuestra vida cristiana. Muchas gracias, Señor, por este seminario también, por los invitados nuevos. Aquí estamos orando por ellos para que puedan permanecer aquí firmemente y fielmente con nosotros. Muchas gracias, Señor, por su gran sacrificio, por su sangre y por su cuerpo, que fue herido y molido y rasgado todo su cuerpo. Y ahora, por su muerte, somos salvos. Por la sangre del Señor, ya somos salvos. Muchas gracias, Señor, por todos. Así que queremos vivir en memoria de la muerte del Señor siempre. Muchas gracias, Señor, por todo y oramos en el nombre del Señor Jesucristo.